Muy bien, ahora lo que vamos a trabajar es el tema de los data windows. Los data windows son una parte fundamental de Power Builder. Yo creo que sin lugar a dudas es el fuerte de Power Builder son los data windows. Muchos lenguajes de programación han tratado de hacer algo similar porque es una tecnología que ya lleva muchos años. Estamos hablando de casi 20 años, 15 años lleva esta tecnología que patentó en su momento PowerSoft y luego Sybase. ¿Qué es lo que hace fuerte a Power Builder? Entonces vamos a ver qué son los data windows. Un data window, pues como les decía, es una tecnología que patentó PowerSoft y Sybase. Después, centrada en los datos, donde se utiliza para recuperar datos, presentar y manipular datos. Es un objeto más como cualquier ventana, como un menú, como cualquier objeto aplicación, cualquier objeto de los que tenemos en las librerías, lo podemos pensar como un objeto data window, ¿sí? Entonces lo vamos a guardar en una librería y queda como un objeto más. Ahora, ¿qué sucede con estos data windows? Los data windows están compuestos como de dos partes. Una, que es la parte de presentación, cómo se ve el data window, y la otra, de dónde vamos a sacar los datos para hacer ese objeto data window. Esas dos porciones para hacer el objeto data window, entonces está compuesta, si hablamos de la parte de la presentación, tenemos 12 maneras diferentes de presentar los datos. Entonces tenemos data windows en composite, tenemos data windows tabulares, tenemos data windows freeform, tenemos data windows agrupados que también se usan mucho para reportes, tenemos data windows cross tab que son una especie de tablas dinámicas, data windows en gráfico donde se presentan gráficas de los datos, data windows en n columnas, data windows de labels, data windows con objetos OLE, data windows con texto enriquecido, data windows en tree view. Entonces, de todas estas presentaciones, nosotros podemos seleccionar la que necesitemos para presentar nuestros datos. Entonces, de las primeras cosas cuando vamos a crear un data window es cómo vamos a ver los datos. Luego que nosotros seleccionamos cómo queremos ver los datos, entonces viene de dónde voy a sacar los datos. Hay 7 orígenes de datos diferentes. Yo puedo seleccionar tipos de datos, por ejemplo, que me saque los datos de una tabla. Yo puedo decirle que me saque, que sería Quick Select, que me saque los datos de varias tablas, que sería SQL Select, que me saque los datos de un query ya existente, una consulta que yo ya tenga guardada, que tome los datos de una fuente externa, o sea, básicamente yo le defino cuáles son los campos, que me tome los datos de un Store Procedure que tengo en mi base de datos, y el Store Procedure me retorna un conjunto de datos y esos son los que muestro, que traiga los datos desde un web service o que traiga los datos de un servicio o data. Entonces, si vamos a conjugar, a hacer, digamos, cuántas posibilidades podemos hacer de data window, estamos hablando de 84 formas diferentes entre los tipos de presentación y los orígenes de datos que tenemos. Porque podemos combinar cualquiera de los 12 tipos de presentación con cualquiera de los 7 orígenes de datos que tenemos. Ahora, cuando yo creo un objeto data window, aquí lo vemos guardado con este icono en la librería. Entonces ahí lo vamos a tener como un objeto más en mi librería. Ahora hay que diferenciarlo muy bien del control data window. En el caso de las ventanas, recuerden cuando estábamos viendo al principio los controles, hablábamos del control data window. Así como uno puede seleccionar dentro de los controles un command button, un single line edit, un edit max, aquí uno también puede seleccionar el control data window. Es un control que uno busca dentro de la lista de controles, lo selecciona y lo pone sobre las ventanas. El control data window es un control visual para que sobre él uno pueda mostrar los objetos data window. Entonces hay que diferenciar muy bien
cuáles son los controles Data Window y cuáles son los objetos Data Window. Entonces repito, los controles Data Window son esos controles, así como los botones y demás, que uno coloca sobre las ventanas. Ese es un control Data Window. Y los objetos Data Window son el Data Window como tal, el objeto que uno guarda en las librerías. Por estándar, estos controles Data Window, cuando uno los pone sobre la ventana, ellos quedan automáticamente nombrados DW- y el consecutivo. Si es el primero que yo coloco, será DW-1, DW1. Si es el segundo, DW2 y así. Y por estándar, los objetos Data Window, los que guardamos y colocamos en las librerías, el estándar de nombre es D de Data Window, D_ y el nombre del Data Window. Ahora, ¿cómo relacionamos, cómo funciona el control Data Window con el objeto Data Window? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en la ventana vamos a colocar un control Data Window. Ese control como tal, como pensemos en otro control diferente, por ejemplo el botón que tiene eventos, tiene funciones, tiene propiedades. El control es exactamente igual, es un objeto más en la ventana. Entonces cuando yo coloco mi control sobre la ventana, él también tiene sus propiedades, sus eventos y sus funciones, porque es un objeto que está ahí visualmente sobre la ventana. Esas propiedades, esas funciones, esos eventos, obviamente todos tienen que estar relacionados con la presentación y los datos que va a mostrar ese control. Ahora, ¿ese control para qué sirve? Para mostrar el objeto Data Window. Es su razón de ser. Entonces, lo que uno hace es, dentro del control de Data Window, colocar un objeto Data Window. Y ese objeto Data Window, internamente, pues tiene las columnas que voy a mostrar y los datos que voy a mostrar y unos controles que yo puedo colocarle al objeto como tal, internamente. Ahora, ¿cómo funciona ese control Data Window para traer los datos de la base de datos? Entonces volvemos a nuestra lección anterior, donde teníamos nuestro objeto transacción, por defecto el objeto SQLCA, donde nosotros podemos traer datos utilizando ese objeto. Acuérdense que el objeto transacción es el único objeto que va y se conecta a la base de datos y me trae los datos. Entonces, si yo ya he configurado previamente mi objeto transacción y ya está conectado, lo único que tengo que decirle al control Data Window es, mire, para traerme los datos, utilice esta transacción. Y le digo, tráigame los datos utilizando esa transacción. Es lo único que tengo que hacer. Para eso, el control Data Window tiene una función donde uno le define cuál es la transacción que va a usar para traer los datos. Esa función es la función que se llama setTransObject, donde yo le digo cuál es la transacción que voy a utilizar. Adicionalmente, aquí estamos viendo el objeto Data Window. Entonces, yo cuando coloco el control Data Window, simplemente coloco el control, pero no se sabe cuál es el objeto que yo quiero mostrar. Entonces, para colocar el objeto, para saber cuál es el objeto que voy a mostrar, lo que tengo que hacer es llenar una propiedad del control Data Window, una propiedad de tipo string que se llama DataObject, que es el nombre del objeto Data Window que voy a mostrar ahí. Entonces uno la puede llenar desde código o desde tiempo de diseño también la puede llenar. Esa propiedad DataObject, lo único que le voy a colocar es el nombre del Data Window que quiero mostrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el código, en el script, podemos colocar el nombre del objeto que vamos a mostrar. Luego de asignarle ese objeto a la propiedad DataObject, de llenar la propiedad string, vamos y asignamos el objeto transacción. En este caso le decimos, colóquele el objeto transacción, que va a ser SQLCA. Y finalmente traemos los datos. Le decimos retrieve. Y eso es todo. Ya con eso nosotros podemos mostrar los datos que están en la base de datos. Ya miramos cómo se